Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter con la política, pero ojo, no como la noticia del día, sino como objeto de estudio científico, filosófico, y nos va a guiar Giovanni Sartori. Vamos a revisar ideas de su libro La política, lógica y método en las ciencias sociales. La misión, digamos, es entender qué es para Sartori la ciencia política, cómo la separa de la filosofía, por qué le da tanta importancia al lenguaje y, bueno, los retos de método que enfrenta este campo. ¿Listos para entrarle? Claro que sí. Además, Sartori es súper relevante hoy, ¿no? Con tanta opinión superficial volando por ahí, su llamado al rigor, a pensar bien los conceptos, es muy necesario. Nos ayuda a ver la política con más lupa. Y bueno, Sartori arranca poniendo una línea muy clara entre filosofía política y ciencia política. Más allá de la definición del libro, ¿por qué es tan importante para él esta separación? O sea, ¿qué pasa si se confunden? Pues es que es peligroso confundirlas, porque tienen metas y usan métodos bien distintos. La filosofía política, nos dice Sartori, se pregunta por cómo deberían ser las cosas, ¿sabes? Por la justicia, el buen gobierno. El ideal, lo que está detrás. Exacto. Busca un conocimiento que va más allá de lo que puedes ver y tocar, algo más especulativo sobre los fines, los valores. Piensa en Platón, en Rousseau, esa línea. Ok, la búsqueda del fundamento. Justo. Y la ciencia política, en cambio, se enfoca en el ser, en cómo funcionan las cosas, en la realidad. Quiere describir, explicar por qué pasan las cosas, las causas, y si se puede, hasta predecir fenómenos políticos que sí podemos observar. Y se basa en evidencia, en datos. Exactamente, en evidencia empírica. Y esto, me imagino, afecta cómo usan las palabras, ¿no? Sartori habla de un lenguaje ultra representativo en filosofía. ¿Qué significa eso? Quiere decir que las palabras en filosofía muchas veces apuntan a ideas muy abstractas, a conceptos que entiendes con la mente, pero que no siempre tienen un referente físico directo, como justicia o libertad en esos textos. En cambio, la ciencia política necesita un lenguaje representativo, o sea que las palabras estén bien amarradas a cosas que podemos observar, medir, busca ser precisa, denotar claramente. Entiendo. Y de ahí viene su crítica al panfilosofismo, ¿no? Esa idea de que la filosofía se puede aplicar así, directamente, a la acción política, porque dice que es una pretensión absurda. Pues porque la filosofía se mueve en el plano de las ideas, de los valores últimos, pero para actuar en política de forma eficaz, necesitas saber cómo funciona el mundo real. O sea, necesitas conocimiento empírico, qué causa qué medios tienes, qué puede pasar si haces esto o aquello. Intentar aplicar un ideal filosófico sin más, sin ese conocimiento práctico, dice Sartori, generalmente lleva pues a que no funcione, o peor, a resultados contrarios a los que buscabas. La filosofía te da norte, te inspira, pero no es un instructivo. Pero entonces, Sartori como que desecha la filosofía política. Dice que no sirve. No, para nada. Al contrario, insiste en que es fundamental, insustituible. Es la base, la que hace las preguntas importantes, la que orienta sobre los valores. El punto no es tirarla a la basura, sino entender para qué sirve y dónde están sus límites. El politólogo tiene que conocerla, claro, pero no debe ponerse a filosofar cuando lo que busca es entender o actuar sobre la política concreta, la empírica. Son como dos canchas distintas, aunque se necesiten mutuamente. Pasemos a otro tema clave en Sartori, el lenguaje. Híjole, sí que le dedica tiempo, casi parece una obsesión. Habla del lenguaje emotivo, del lógico, pero donde más le pega es al lenguaje común, el que usamos tú y yo todos los días. ¿Qué tiene de malo este lenguaje para analizar la política en serio? El problema principal, dice él, es que ese lenguaje, el materno, el que aprendemos de chicos, es ambigua por naturaleza, es vago, no es crítico, lo usamos como respiramos sin pensarlo mucho. Las palabras muchas veces no tienen definiciones claras, nos faltan términos para cosas complejas y las conexiones lógicas, pues a veces son medio arbitrarias. Sirve perfecto para echarnos un café y contar qué hicimos ayer, ¿no? Claro, para el chismecito, para opinar rápido.
justo para eso. Pero Sartori argumenta que para analizar en serio, para lo que llama fines heurísticos, o sea, para descubrir cosas nuevas, para resolver problemas complicados, ese lenguaje es totalmente inadecuado. Usar el lenguaje común para discutir a fondo de política, según él, es como querer construir un edificio con, no sé, con plastilina. Estás condenado al fracaso, a hablar y no entenderse, porque ni siquiera están de acuerdo en qué significan las palabras clave. Es esa sensación de mejor ni hablamos de política porque acabamos peleados y no llegamos a nada. Sartori diría que es porque usamos las herramientas incorrectas, y pone unos ejemplos bien fuertes de cómo ideas filosóficas muy densas se echan a perder cuando se traducen al lenguaje común. Sí, son ejemplos muy ilustrativos. A ver, toma la frase de Hegel. La libertad es la aceptación de la necesidad, que en su rollo filosófico original es algo súper complejo sobre la razón, la historia, la realidad, pero bueno, la sacas de ahí, la metes al lenguaje común y puede acabar usándose de forma cínica para decir, aguántate con lo que hay y así serás libre. O sea, para justificar que te sometas a un régimen autoritario. Híjole, sí se pervierte totalmente el sentido original. Exacto. O piensa en el concepto también de Hegel, de historicismo, eso de que la historia del mundo es el juicio del mundo, que para Hegel tenía un rollo casi divino sobre cómo la razón se manifiesta en la historia. Pues en el lenguaje común se simplifica a la ética del éxito. El que gana, tuvo razón. Punto. La fuerza justifica todo. Se pierde toda la profundidad filosófica y queda una justificación bien cruda del poder. Sartori le llama eso recepción pseudocognoscitiva. Parece que entiendes la idea, pero en realidad la vaciaste de contenido. Qué fuerte cómo el lenguaje común cambia el mensaje por completo. También menciona algo de los griegos y los latinos y la luna, ¿no? Ah, sí, ese es un gran ejemplo de cómo el lenguaje nos dirige la mirada. Los griegos le decían men, que se relaciona con medir, o sea, se enfocaban en que la luna sirve para marcar el tiempo. Los latinos, en cambio, le decían luna, que viene de lux, de luz. Ellos destacaban que ilumina. El puro nombre ya te dice en qué fijarte. Y esto, pues, subraya porque la ciencia necesita lenguajes especiales, controlados. Y ahí es donde mete el ejemplo de la química, ¿verdad? Como un caso de éxito de cómo un lenguaje adecuado hace posible la ciencia. Alimentos, sino porque el tipo creó una nomenclatura sistemática, un lenguaje artificial basado en cómo estaban compuestas las cosas. Y eso permitió dejar atrás el lenguaje vago, cualitativo, a veces hasta medio mágico de la alquimia. Los alquimistas hacían experimentos, sí, pero su lenguaje no les permitía acumular ni comunicar conocimiento de forma clara y rigurosa. Sartori es tajante. Sin un lenguaje adecuado, no hay ciencia que valga. Ok, vayamos a la metodología. Sartori dice algo que, de entrada, suena raro. Afirma que las ciencias sociales son, en el fondo, más difíciles que las ciencias naturales. ¿Por qué dice eso? Pues la razón principal está en lo que estudian. Las ciencias sociales estudian al ser humano, al que él llama animal simbólico. O sea, nosotros interpretamos el mundo, reaccionamos a las cosas no automáticamente, sino pasando todo por el filtro de lo que creemos, de nuestros valores, de lo que esperamos que pase. Y eso mete una complejidad y una falta de predictibilidad enorme. Las ciencias naturales, en cambio, estudian objetos sin vida o seres vivos que reaccionan de forma mucho más predecible, digamos, menos mediada por la interpretación personal. Y claro, esa diferencia le pega directo a la idea de causa y efecto, de explicación. Totalmente. Le pega en el centro. En muchas ciencias naturales puedes buscar una determinación causal. Si pasa A, bajo estas condiciones, seguro pasa B. La causa es necesaria y suficiente. En ciencias sociales, Sartori habla de indeterminación causal. A lo mejor una causa es necesaria para que algo pase, pero casi nunca es suficiente por sí sola. Hay 1000 factores jugando, y la interpretación humana siempre mete ruido o incertidumbre. Por eso en ciencias sociales hablamos más de probabilidades, de tendencias, de correlaciones. Es más difícil hablar de leyes fijas. Y para ponerle más crema a los tacos, Sartori dice que en lo social, a veces el efecto parece venir antes que la causa.
Habla de las expectativas, las profecías que se cumplen solas o que se destruyen solas. Exacto. Ese es un punto genial. Una expectativa, por ejemplo, la idea de que un banco va a quebrar, puede hacer que la gente actúe hoy sacando su dinero de tal forma que provoquen justo lo que esperaban, el banco quiebra. La expectativa funciona como causa antes de que pase el hecho real. Esa dinámica del tiempo es muy distinta a la secuencia lineal causa-efecto que vemos más en la naturaleza. También compara la ciencia política con la economía. Dice que la economía como que va más adelantada en método. ¿A qué se debe? A dos cosas clave que ya mencionamos un poco. Primero, la economía sí ha logrado crear y usar de forma más generalizada un lenguaje técnico, especializado. Le ha ido mejor en eso que a otras ciencias sociales. Y segundo, muy importante, muchos fenómenos económicos se pueden medir de forma natural con una vara que todos aceptan: el dinero. Precios, costos, salarios. El economista mide algo que la gente misma usa para tomar decisiones. En cambio, cuando un politólogo mide, no sé, el poder o la participación ciudadana, muchas veces está aplicando una medida desde fuera. Es una construcción del que observa, y eso es metodológicamente más complicado, más debatible. Con toda esta complejidad, se entiende por qué Sartori insiste tanto en la formación de conceptos como el primer paso, el indispensable, antes de investigar cualquier cosa. ¿Qué implica hacer bien ese trabajo conceptual? Implica chambearle duro y de forma consciente para definir bien las palabras que usamos. O sea, decir claramente qué significa el concepto, esa es la connotación, las características que lo definen, y a qué cosas del mundo real se aplica, esa es la denotación, los casos que sí entran en esa categoría. Hay que saber distinguir qué características son esenciales para definirlo y cuáles son nomás accesorias, digamos. Y algo crucial, no caer en la trampa de resolver problemas solo con la definición. O sea, definir algo de tal forma que ya incluya la respuesta que querías encontrar en lugar de ir a buscarla a la realidad. Para Sartori, un concepto bien armado, que junta la palabra, un significado claro y un referente que puedas observar, es como el tabique básico. Sin eso, todo el edificio de la investigación se te puede caer. Hablemos de un tema complicado, la objetividad. ¿Qué dice Sartori sobre la famosa neutralidad valorativa, la Wertfreiheit de Weber? ¿No suena que la acepte sin más? No. Él es muy claro en rechazar la idea de una ciencia valoradora, o sea, una ciencia que te diga qué valores son los buenos. Para él, eso ya no es ciencia, es ideología, es una contradicción. La ciencia se basa en lógica y evidencia, entonces tiene que buscar controlar la influencia de las emociones y los juicios de valor en el análisis, en la validación. Valorar es clave en la vida, sí, pero no es el trabajo de la ciencia como tal. Pero, a ver, ¿eso significa que el científico social debe ser como un robot frío, indiferente a los problemas? No, y ahí está el punto fino. Ser neutral al validar los datos no significa que te dé igual que investigar. Sartori insiste en que el investigador debe meterse con temas importantes, relevantes para la gente, para la sociedad. Además, reconoce que la realidad social que estudiamos ya viene cargada de valor. Los fenómenos políticos tienen valores metidos hasta la médula. La clave, según Sartori, es distinguir dos momentos: el contexto del descubrimiento y el contexto de la validación. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo se separan esos dos momentos? Bueno, en el contexto del descubrimiento, cuando eliges tu tema, cuando se te ocurren las ideas, las hipótesis, ahí tus valores pueden jugar un papel y hasta ser un motor importante. Es válido. Pero en el contexto de la validación, cuando ya pones a prueba esas ideas con datos, cuando analizas la evidencia, ahí sí el procedimiento tiene que ser lo más neutral y objetivo que se pueda. Los métodos para verificar o para decir esto no es así deben seguir reglas lógicas, empíricas, no tus gustos personales. Si una afirmación no se puede revisar por otros de forma neutral, pues no es científica, dice él.
Y para hacer esa revisión, ese control, en ciencia política donde casi no se pueden hacer experimentos, Sartori le da un papel centralísimo al método comparado. Exactamente. Como no podemos meter países en tubos de ensayo, pues comparar sistemáticamente casos, países, sistemas, políticas, se vuelve la herramienta principal de control. Es la forma de ver si nuestras ideas generales aguantan o no. Aunque él mismo admite que es un método menos fuerte que el experimento, muchas veces es lo único que tenemos para probar hipótesis sobre causas en política. Eso sí, advierte, aguas con comparar por comparar, o solo hacer estadísticas sin tener una teoría clara detrás. Y también señala lo difícil que es comparar a través del tiempo porque la historia va muy rápido y es difícil encontrar casos que de verdad sean iguales en momentos distintos. Y aquí mete una idea que me parece fascinante. Dice que necesitamos categorías viajeras para comparar a nivel global, pero que existe el peligro enorme del estiramiento conceptual. ¿Qué quiere decir con eso? Se refiere a que, sobre todo, cuando comparas muchos países muy diferentes, tiendes a usar conceptos súper amplios, muy generales, como partido político, democracia, grupo de interés, para que quepan en todos lados. Pero al hacer eso, al estirarlos tanto, las categorías se vuelven vagas, pierden filo. Si una palabra significa cosas súper distintas en cada lugar, ya no te sirve para analizar bien, para diferenciar, para explicar. Un concepto que abarca todo, al final no explica nada útil. ¿Y qué propone Sartori para resolver ese dilema? ¿Cómo le hacemos? Propone trabajar con mucho cuidado en el nivel medio de abstracción. O sea, construir conceptos y categorías usando una lógica de clasificación bien pensada, con eso de género y diferencia específica, como en la lógica clásica, creando lo que él llama escalas de abstracción. Estas escalas te permiten moverte de forma controlada entre lo muy general, que aplica a todo pero dice poco, y lo muy específico, que dice mucho pero aplica a pocos casos. Así, conectas la teoría grande con la investigación concreta. Critica mucho esa fe ciega en los números, en cuantificar. Si antes no hiciste la chamba de definir bien tus conceptos. Primero claridad conceptual, dice, y luego, si acaso, los números. Ya para ir cerrando, Sartori le entra también a la relación entre teoría y práctica. Es el debate de siempre. ¿La práctica hace a la teoría o la teoría ilumina la práctica? Sartori dice que, aunque no nos demos cuenta, la práctica siempre sigue alguna teoría. Puede ser una filosofía muy elaborada, una teoría científica basada en datos, o incluso una ideología simplona o una creencia de sentido común, una pseudoteoría. Actuamos según las ideas que tenemos de cómo es el mundo. Critica directamente la idea de origen marxista de que la acción, la praxis, genera por sí sola la teoría correcta. Lo llama el anticírculo. Analiza la sociología del conocimiento y dice que las condiciones sociales quizás explican por qué unas ideas pegan más que otras en cierto momento, pero no explican necesariamente de dónde sale el pensamiento crítico o científico original. Entonces, para que una teoría de verdad sirva para la acción política, ¿qué necesita tener según Sartori? Tiene que ser, antes que nada, una teoría empírica y operativa. Y eso implica, básicamente, dos cosas importantes. Primero, poder hacer el cálculo de los medios. O sea, no basta con querer algo bueno. Hay que ver si los medios que propones sirven para lograrlo, si son suficientes, cuánto cuestan y no solo en dinero, sino en costos sociales, políticos, éticos y qué otros efectos, quizá no deseados, podrían causar. Es un análisis de si se puede y qué pasa si lo haces. Y segundo, y este es un concepto de Sartori muy, muy potente, la teoría útil te tiene que dejar ver el peligro opuesto. ¿Qué es eso? Es darte cuenta de que cualquier ideal, cualquier valor, si lo buscas a toda costa, sin límites, sin contrapesos, puede acabar generando justo lo contrario de lo que querías. Su ejemplo clásico es como el ideal de todo el poder al pueblo, si lo llevas al extremo sin mecanismos de control, de representación, puede acabar en una tiranía que se ejerce en nombre del pueblo, pero que niega la libertad. Hay que cachar el punto donde la búsqueda de un ideal empieza a destruirse a sí misma. Y esa idea de límites nos lleva a su concepto final, lo políticamente imposible.
¿A qué se refiere con eso? No es solo que algo sea muy difícil, ¿verdad? Exacto. Él distingue la imposibilidad relativa, que es porque te faltan medios o las condiciones no se dan ahorita, pero chance después sí, de la imposibilidad absoluta. Y esta última pasa cuando los objetivos que buscas son contradictorios entre sí, lógicamente incompatibles. Como querer, no sé, una dictadura personal muy fuerte y al mismo tiempo un poder limitado estrictamente por la ley. Justo eso. O querer al mismo tiempo igualdad material total para todos y libertad individual sin restricciones. Sartori dice, esos objetivos chocan, no se puede tener los dos al máximo. La imposibilidad viene de tratar un problema que te obliga a elegir, a hacer un trueque, un trade-off, dirían, como si pudieras tener todo. Critica lo que él ve como una mentalidad muy de hoy de creer que todo es posible, que ignora estas contradicciones y los límites que existen en la realidad social y humana. Compara esa actitud con una especie de infantilismo político, no aceptar que no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Sin duda, Sartori nos deja una visión de la ciencia política, híjole, muy exigente. Es una disciplina que siempre está como jalada entre la filosofía y la acción, entre buscar el rigor del método y la necesidad de ser útil, relevante, entre querer conceptos claros y lidiar con lo enredada y opaca que es la política real. Totalmente. Y su insistencia en la claridad del lenguaje, en definir bien los conceptos, en ser humildes ante lo complejo de las causas y en tener conciencia de los límites del conocimiento empírico, yo creo que es más relevante que nunca hoy. Esa capacidad que él pide de comprender observando, de calcular medios y fines, de anticipar efectos no deseados y los peligros de cada ideal es clave para entender la política actual. Si tuviéramos que llevarnos una idea final de esta charla sobre Sartori, ¿cuál sería? Quizás esa advertencia que lanza sobre el riesgo de un analfabetismo politológico muy extendido, incluso entre la gente que hace política. Sí, es fuerte eso. Y nos deja la pregunta picando, ¿no? ¿Estamos fomentando como sociedad un pensamiento sobre la política que sea de verdad crítico, analítico, capaz de ir más allá del eslogan fácil, de las simplificaciones del lenguaje común que él tanto criticaba? ¿Cómo podemos aplicar, cada quien desde donde está, un poquito de ese rigor sartoriano al ver y participar en nuestro entorno político? Pausa breve, ahí se queda la reflexión.